Bueno, primero que todo, estoy muy contento de estar aquí. Es mi primera vez en el parque. Tenía muchas ganas de venir. Nosotros tenemos mucha curiosidad por el trabajo que hacen ustedes. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con las muestras que, que ustedes nos han mandado y me parecía importante devolverles a ustedes la información de lo que nosotros hemos hecho, porque para nosotros sería imposible hacer lo que hemos hecho sin el apoyo de ustedes. ¿Ok? El título de la presentación, este trabajo corresponde a una colaboración que tenemos con Amanda, que los resultados son parte de la tesis de maestría de Verónica, que está aquí con nosotros, y del grupo de trabajo que trabajamos con este tema. Entonces, el título de la presentación es Caracterización de aislamientos de coli obtenidos a partir de muestras fecales de monos cara blanca que habitan en el Parque Nacional Santa Rosa. Para iniciar, lo primero que quisiera mencionarles es que nosotros trabajamos en la Universidad Nacional. Yo soy microbiólogo de formación y soy el coordinador del laboratorio de bacterias de la Escuela de Medicina Veterinaria. Y formo parte de un programa que se llama el PIET. Es un programa que nos interesa estudiar las enfermedades tropicales. Nos interesa promover la investigación, la docencia. Tenemos un enfoque inter, trans y multidisciplinario. O sea, tenemos personas de diferentes profesiones que trabajan con nosotros. Y parte de lo que nos interesa, por supuesto, es eh, involucrarnos en proyectos de investigación que tengan que ver con nuestra área de desempeño. Y parte de lo que hacemos es estudio, diagnóstico, investigación en enfermedades silvestres y zoonóticas. Por eso es que tenemos una afinidad por lo que ustedes hacen y nos interesa muchísimo poder apoyarlos desde nuestra área de conocimiento. Algo que quería mencionar, yo sé que es algo tal vez un concepto sencillo, pero que quisiera acolar porque mucho de lo que presentó el doctor Mario tiene que ver con esto, con visualizarnos, ver a los seres humanos, la vida silvestre y los animales como un solo concepto, ¿verdad? Y si tomamos el concepto de una salud directamente de la Organización Mundial de la Salud, dice que es una estrategia integrada, unificadora, ¿verdad? Que optimiza la salud sostenible de salud de personas, animales y ecosistemas. Y quiero, digamos, que entiendan que la forma en que enfocamos este estudio fue siempre desde esta óptica, ¿verdad? Y que reconoce la salud de los seres humanos, los animales domésticos y salvajes, ¿verdad? Donde están estrechamente vinculados y son interdependientes, ¿verdad? Nosotros visualizamos que lo que estamos haciendo en un laboratorio tiene que ver, ¿verdad? Con lo que ustedes ven en la parte silvestre, pero nosotros queríamos entender si había alguna vinculación de los monos con la parte humana y silvestre. Esta es una diapositiva, digamos que básicamente representa cuáles son todas las temáticas que están dentro del área de una salud. Por aquí podemos ver resistencia antimicrobiana, que es uno de los temas que tocamos en este proyecto, enfermedades zoonóticas, medicina veterinaria, ecología, ¿verdad? Y salud pública. Muy bien. Una de las cosas que hicimos para poder estudiar fue trabajar con una bacteria, ¿verdad? Que se llama Escherichia coli. Y aquí les voy a mencionar algunas cosas que tal vez ustedes las conocen todavía mejor que yo, que es el reto de trabajar, ¿verdad? Con muestras a partir de animales silvestres, ¿verdad? No, sabemos que hay restricciones éticas y legales, ¿verdad? Que el acceso a estas muestras representa una complicación. Afortunadamente ustedes tienen el conocimiento y tienen los permisos y las estrategias para tomar muestras. El tema del estrés y el riesgo para los animales, ¿verdad? El acceso para tomar cierto tipo de muestras. Y por supuesto la dificultad, que en el caso de ustedes no hay captura, ¿verdad? Pero en el caso de que quisiéramos tener algún tipo de muestra que no sea heces, ¿verdad? Tal vez la dificultad o la temática de hacer captura y muestreo, ¿verdad? Especialmente con especies protegidas. Entonces, trabajar con especies silvestres es un reto, ¿verdad? O si nosotros queremos analizar muestras a partir de animales silvestres, tenemos estas dificultades. Yo hace algunos años me encontré este artículo y me llamó poderosamente la atención porque ellos hacían una propuesta que era investigar la diversidad genética, la patogenicidad y la resistencia a los antimicrobianos de animales silvestres a través de una bacteria, ¿verdad? Y ellos en este trabajo lo que proponen es que
utilizando una bacteria que nos pueda servir como un indicador, yo puedo sacar información de los animales y entender muchas cosas a través de los animales utilizando una única bacteria. ¿Y por qué esta bacteria? O sea, qué es la utilidad que tiene utilizar E. coli como un indicador? Primero, es un habitante común, es una bacteria que esperamos encontrarla de forma abundante y común en el intestino de la mayoría de los animales vertebrados. Se aísla fácilmente, es una bacteria que se manipula relativamente fácil en el laboratorio y que permite su aislamiento a partir de una muestra que no es invasiva como las heces. Bueno, ya lo mencioné, que es un muestreo no invasivo, ¿verdad? Y además, genéticamente se conoce muy bien. Entonces, es una bacteria que afortunadamente existe mucha literatura alrededor de esta bacteria y esto nos permite hacer comparaciones y nos permite hacer estudios profundos utilizando una bacteria que es ampliamente conocida. Adicionalmente, es una bacteria que tiene intercambio, favorece el intercambio de bacterias y genes. Es una bacteria que comparte información genética y recibe información genética fácilmente. Entonces, es como un buen intermediario. Posee un genoma altamente variable. Es una bacteria que no es estable. Ella podría eventualmente adquirir cosas y perder cosas, ¿verdad? Lo que nos permite visualizar si hay cambios, a partir de ellas se pueden percibir. Y por lo tanto, dice, funciona como un indicador, ¿verdad? Que es la palabra tal vez con la cual estamos utilizando. No es porque la E. coli en sí sea tal vez la bacteria más importante, pero nos sirve como indicador. ¿Y qué indicador de qué cosas que queríamos ver? Queríamos ver si había resistencia antimicrobiana, queríamos conocer su diversidad genética y queríamos conocer si había circulación de factores de virulencia. O sea, lo que queremos saber es si esta bacteria ha sido expuesta a los antibióticos, o sea que si en este entorno los animales han sido expuestos a los antibióticos. La diversidad genética tiene que ver con la influencia del ser humano. Entre más influencia haya antropogénica, menos diversidad tienen las bacterias. Y si tiene factores de virulencia, se refiere a que si la bacteria, digamos que si esta bacteria podría eventualmente, o estas bacterias podrían eventualmente ser algún riesgo para las personas, ¿verdad? Que si hay liberación de estas bacterias, podría ser un riesgo para las personas o para otros animales. Desde el punto de vista de resistencia a los antimicrobianos, se reconoce que la vida silvestre, si está expuesta a las actividades humanas y a la presencia de antibióticos, la vida silvestre podría actuar como un reservorio, ¿verdad? Eso era una de las cosas que queríamos saber, si esos animales de repente tienen bacterias resistentes en su intestino. Esta expansión de resistencia a los antimicrobianos se facilita con la transferencia horizontal, ¿verdad? Queremos saber entonces si había presencia de resistencia antimicrobiana, esto podría generar un riesgo en el cual esta bacteria podría transmitir a otras bacterias o a otros animales. También se ha visto que los animales silvestres pueden contribuir con la dispersión. Entonces, si tuviéramos animales que tienen un desplazamiento, digamos, geográfico, principalmente las aves migratorias, podrían llevar genes de resistencia de zonas donde no hay actividad antropogénica a otras donde sí lo hay. Y, como les dije al principio, la presencia de resistencia antimicrobiana generalmente está asociada con actividades humanas. Entonces, animales silvestres que están en contacto con aguas residuales, agricultura intensiva, residuos o ganado, podrían adquirir resistencia a los antimicrobianos simplemente por una cercanía. Y en la literatura se describe muy bien que, como ven en este gráfico, que la resistencia antimicrobiana se aumenta en la medida en que los animales silvestres tengan mayor contacto con los seres humanos. Parte de lo que decía Mario, que hay una disminución en la cantidad, digamos, de poblaciones, ¿verdad? Y esto hace que las bacterias se hagan cada vez más resistentes y menos diversas, que la diversidad de las poblaciones disminuye. Desde el punto de vista de que estas bacterias fueran patogénicas, ¿verdad? Especies silvestres pueden ser portadoras, ¿verdad? Entonces, de igual manera, si tenemos animales que son portadores de microorganismos patógenos, como decía Mario, podría haber transmisiones zoonóticas. Entonces, nos interesaba saber si las E. coli que tienen esos animales podrían representar algún riesgo.
Se han descrito brotes humanos vinculados a, por ejemplo, heces de fauna, especialmente en la parte de agricultura, donde hay contaminación de heces de animales que son portadores de genes de resistencia o de bacterias virulentas y que se transmiten a los humanos. Por lo tanto, la fauna silvestre también podría funcionar como una fuente o puente para transmisión de cepas patógenas hacia animales domésticos y humanos. Y posiblemente ustedes conocen esto mejor que yo todavía, la transmisión de bacterias, ¿verdad? En la medida que tengamos bacterias resistentes a los antibióticos o virulentas, ¿verdad? Podrían fácilmente, a través de múltiples vías, llegar a los seres humanos. De ahí nuestro interés en conocer si estas E. coli que tienen estos animales eran resistentes, eran virulentas, y además queríamos saber qué tan diversas son, porque eso nos puede dar una luz respecto a la influencia del ser humano sobre estos animales. Y lo último es la diversidad genética. E. coli es una bacteria muy diversa. Dice que solo el 6% de su genoma es compartido en todas las cepas. ¿Eso qué significa? Significa que si, digamos que si aquí todos ustedes fueran una E. coli, solo compartirían el 6% de la información. Y todo lo demás es información, digamos, accesoria, diferente. Eso quiere decir que son muy versátiles. O sea, que lo que es realmente completamente autóctono de una E. coli solo es el 6%. Y eso es muy importante porque es una bacteria entonces que nos permite visualizar los cambios. Esto se presenta en un pangenoma casi específico. El pangenoma significa cuál es la composición genética completa, ¿verdad? O sea, prácticamente es muy extensa. No podríamos definir cuál es exactamente el contenido genético esperable para una E. coli. Y en la fauna silvestre se han detectado múltiples filogrupos, o sea, quiere decir que ya previamente en fauna silvestre se han descrito muchísimas variedades de E. coli. Dice, y los estudios muestran alta diversidad dentro y entre especies, incluso mayor en ambientes humanos. O sea, que en ambientes humanos tenemos una reducción, que es lo que quiero como que les quede claro. Ante mayor presencia del ser humano y mayor influencia del ser humano, tenemos menos diversidad. Entre menos influencia tenemos del ser humano, tenemos más diversidad. Entonces, creo que ya he argumentado un poquito la justificación de por qué queríamos hacer esto, pero aquí lo retomo. Este estudio podría, digamos, revelar riesgos potenciales para la salud pública por el tipo de bacteria que está en los monos. Podría servir como un modelo para la conservación de otras especies. O sea, si esto es la información que se genera aquí, tiene datos interesantes, esto podría replicarse en otros modelos pensando, digamos, como en las mismas preguntas científicas. Y por último, nosotros consideramos que era crucial comprender los riesgos para la salud de la fauna silvestre y la salud pública en un entorno donde la interacción humana-animal es cada vez mayor, ¿verdad? A pesar de que aquí hay ustedes han logrado conservar un espacio ecológico con una separación importante de la parte humana, eso siempre va a ser un riesgo, ¿verdad? Siempre va a existir el riesgo de que los seres humanos se acerquen cada vez más a la fauna silvestre. Entonces, el objetivo general del estudio es el siguiente: caracterizar aislamientos de coli obtenidos a partir de muestras fecales de monos cara blanca que habitan en el Parque Nacional, con el fin de establecer el perfil de susceptibilidad a los antibióticos, el potencial patogénico de estas cepas y la diversidad genética. Entonces, pues se muestrearon, no tengo aquí las fechas exactas, no me acuerdo, no se me olvidó ponerlo, pero se muestrearon heces de monos. Me encantaría conocer quiénes estuvieron involucrados en esto, porque quiero saludarlos efusivamente, porque si no, no hubiéramos podido hacer esto. Pero tenemos heces de monos, ¿verdad? De las diferentes tropas que ustedes conocen. Se muestrearon en 2 épocas del año, época lluviosa, época seca, y se buscó obtener muestras de al menos 50% de los individuos de cada tropa. No voy a entrar en el detalle de cómo hicimos esto en el laboratorio porque no es el enfoque del trabajo, pero básicamente nosotros lo que hacíamos es que a partir de las muestras de heces hacíamos los cultivos de las E. coli, hacíamos una identificación bioquímica hasta poder decir que teníamos o no teníamos E. coli a partir de cada una de esas muestras. Posteriormente, una vez que teníamos a partir de un aparato que se llama VITEC, teníamos un aislamiento puro de una E. coli, hacíamos las pruebas de sensibilidad y hacíamos secuenciación y genotipificación. O sea, a estas muestras se les extrajo el ADN, se enviaron
a una empresa en el extranjero donde se hizo la secuenciación del genoma completo. No se les hizo a todas, se le hizo vamos a reportar 28 aislamientos de E. coli. Se confirmaron los genes de resistencia utilizando algunas plataformas, se identificaron genes de virulencia, se hicieron análisis filogenéticos de genotipificación y se buscó la tipificación de plásmidos. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Primero, mencionarles, digamos que esta es la cantidad total de muestras que se procesaron, ¿verdad? En la población total, perdón, en la época lluviosa, en la época seca, ¿verdad? Donde se logró cumplir en la mayoría de los casos el 50% de cada población. Un detalle importante fue que a la hora de la recuperación de E. coli de estas muestras, curiosamente no se recupera en todos los casos, que eso fue una sorpresa, digamos, para nosotros en el laboratorio, porque se recuperó, digamos, a partir de la época cepa en el 47% de las muestras, y en el caso, en el 47% de las muestras en la época seca y 51% en el caso de la época lluviosa. O sea, en términos generales, en la mitad de los monos logramos recuperar E. coli. Lo cual, insisto, fue un poco sorprendente porque nosotros aislamos E. coli básicamente en el 100% de los animales con los que trabajamos en el laboratorio. O sea que la presencia de E. coli en los monos no es tan abundante como nosotros hubiéramos pensado. Primer resultado interesante, esta es la lista de todos los antibióticos que evaluamos, ¿verdad? Estas son las familias de antibióticos y este es el antibiótico específico que se analizó para cada una de esas. El primer resultado, súper importante, es que el 65% de las muestras, o sea, solo una, tuvo resistencia a un antibiótico. Esto se denomina como pansusceptible. Pansusceptible significa que es sensible a todos los antibióticos evaluados. Esto, curiosamente, generó, digamos que, una mala reacción de Verónica, porque Verónica no quería, pensaba que no estaba detectando antibióticos y yo estaba feliz. ¿Por qué? Porque esto significa que estos monos no tienen resistencia. Esto es dificilísimo de encontrar. Esto es dificilísimo de encontrar. Si ustedes buscan en la literatura resistencia a antibióticos, se la van a encontrar, ¿verdad?, muy fácilmente. Esto es un excelente parámetro y hay resistencia solo a un solo antibiótico. Estos resultados fueron confirmados después por secuenciación de genoma completo, utilizando esta plataforma, donde no encontramos resistencia a los antibióticos. Entonces, objetivo número 1, ¿verdad?, cumplido. Son cepas altamente susceptibles. Lo cual, veramos, es el primer dato que refleja que la influencia del ser humano en estos animales es probablemente muy baja. Con respecto a los genes de virulencia. Los genes de virulencia significa cuáles son todas aquellas proteínas o estrategias que tienen las bacterias para causar enfermedad. Entonces, esa es una imagen simplemente para explicar, digamos, de forma, no voy a entrar en detalle. Esto es cómo se visualiza la virulencia, por ejemplo, de un E. coli que produce una toxina que produce diarrea. Todo esto ocurre dentro de la célula cuando se da la diarrea. Y entonces, para que todo esto ocurra, los genes de virulencia se pueden dividir en diferentes partes. Genes de adhesión, de invasión, de proteínas que secretan, toxinas, moduladores del sistema inmune o temas metabólicos. Es un tema bastante complejo. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que en E. coli hay un montón de patotipos. Esto que está aquí a la izquierda se llaman patotipos. O sea, que hay E. colis que producen infecciones urinarias, hay E. coli que producen toxinas, hay E. colis que producen modificaciones de la mucosa intestinal, hay E. colis que producen una toxina que produce sangre. O sea, las E. colis, hay muchos tipos de E. coli y producen enfermedades de múltiples formas. Entonces, esto que está aquí son los genes que son completamente esenciales para que produzcan enfermedad, ¿verdad? Y estos que están aquí como sí son como genes complementarios. Entonces, si yo soy una E. coli que produce TEC, ¿verdad? O sea, una E. coli que produce diarrea, yo necesito tener al menos alguno de estos genes y idealmente alguno de estos otros. ¿Por qué les digo esto? Porque los análisis de virulencia resultaron complejos, ¿verdad? Para poder establecer si cada una de estas cepas tenían potencial o no de ser patógenas. Estos son los patotipos posibles. Estos son los genes definitorios y estos son los genes detectados. De acuerdo con este análisis, ustedes pueden ver, aquí falta una. Ninguno de estos patotipos fue encontrado, 0 de 28, 0 de 28, 0 de 28. Solo encontramos una E. coli con potencial de causar diarrea
y un E. coli con potencial de causar infecciones sistémicas o infecciones extraintestinales. Esto es buenísimo. Esto quiere decir que las E. coli que tienen esos monos pareciera que tienen un potencial de causar enfermedad a los humanos muy bajo, que no son portadores de genes de riesgo. Y el tercer de los objetivos tiene que ver con la diversidad genética. Esta figura que ustedes ven aquí, ven que hay diferentes colores y esto está dividido aquí por diferentes genes. Uno que se llama cloud genes, core genes, shell genes y soft core genes. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que son core genes, que es este que está aquí en color verde, significa que son los genes esenciales. Vean que lo encontramos prácticamente el mismo valor que reporta la literatura. 6% de los genes son exclusivos de todas las bacterias, o sea, ellos solo comparten un 6% de algo que es presente en todas las bacterias. Y a partir de ahí tenemos algo que se llama soft core, que es el color rojo. Después, el color gris y el color azul son cosas accesorias, son cosas que no están presentes en todas las bacterias. ¿Cuál es la conclusión de este análisis? Que el genoma es muy diverso, es muy abierto y es dominado por genes accesorios y poco conservados. De acuerdo con lo que yo les dije al principio, esto significa que no hay clonalidad, que no hay una influencia del ser humano de manera que se preserve un tipo de E. coli en particular, sino que digamos que estas E. coli son libres, son silvestres. ¿Ok? Estos resultados se complementaron con una figura muy bonita. Bueno, la figura anterior la hizo Dirk también. Esta figura la hizo Dirk con sus análisis bioinformáticos, que de hecho nos ayudó muchísimo en esta parte del estudio. Y aquí ustedes lo que pueden ver es como un árbol filogenético donde tenemos la distribución de todas las E. coli, ¿verdad? Aquí podemos ver que las E. coli se agrupan, como decir, en dos grupos, un grupo aquí y otro grupo aquí. Si ustedes ven los colores, significa de cuál grupo pertenecen, ¿verdad? ¿Cuál tropa? Si ustedes ven, no hay, digamos, no se agrupan, o sea, las tropas no comparten, como decir, un tipo de coli. Las E. coli están por todo lado. Este color rojo es los que son del color rojo, por ejemplo, son de la misma tropa, están todos dispersos. Si ustedes ven la época del año, tampoco se agrupa, o sea, quiere decir que las E. coli no están agrupadas por época seca o por época lluviosa, sino que están todas diversas. No hay ningún patrón en el caso del género. Esto que está aquí son los serotipos, que significa las características superficiales. Esto que está aquí, que se llama el MLST, es una forma de caracterizar el tipo de E. coli desde el punto de vista genético. Y vemos que tenemos algunos que se repiten, pero muchos ausentes. Esta ausencia de valores significa que en las listas de búsqueda que utilizamos ni siquiera encontramos una E. coli que se parezca. Eso quiere decir que probablemente estas E. coli son tan silvestres que no las podemos encontrar en las listas que están descritas en la literatura. Y en general, digamos, de esta figura lo que podemos ver es que no hay ningún patrón general. No tenemos grupos de E. coli, sino que están dispersas por todo lado, lo cual confirma la alta diversidad que tienen. Esta diversidad también se puede ver por esta figura. Aquí lo que tenemos es todas las E. coli de este lado y las E. coli de este lado y las comparamos entre ellas. Lo que ustedes ven en color amarillo significa que son similares. Y vean que la similitud básicamente va entre la misma y la misma, 75 con 75, 16 con 16. Pero conforme nos alejamos de la E. coli que estamos analizando, se va poniendo cada vez menos similar, ¿verdad? Lo cual confirma nuevamente que lo que tenemos es una alta diversidad. Y ya para ir terminando, ¿cuáles considero yo que son los principales hallazgos? Baja resistencia a los antimicrobianos, baja exposición o mínima a los antibióticos o fuentes bacterianas antropogénicas, reflejando una comunidad microbiana silvestre y prístina. Bajo de genes de virulencia importantes, presencia de linajes comensales o ambientales, en lugar de cepas de grupos patógenos reconocidos. Y una alta diversidad genética, población bacteriana naturalmente diversa y estable con adaptación a largo plazo al huésped y al ambiente, en vez de una expansión clonal reciente. Y como para cerrar los conceptos generales, ¿cuáles son las implicaciones, digamos, que visualizamos desde el punto de vista de salud pública? El valor como centinelas ecológicos, o logramos ver que estas muestras a partir de estos monos, ¿verdad? Nos pueden ser como indicadores
de la integralidad microbiológica del ecosistema. La microbiota intestinal, ¿verdad? Refleja niveles bajos de contaminación fecal proveniente de humanos o ganado, o sea, no logramos identificar cepas comúnmente encontradas en ganado o en humanos. Podemos ver un bajo riesgo zoonótico actualmente, ¿verdad? Con esas cepas. Un potencial mínimo de transmisión de cepas patogénicas a los seres humanos, o sea que estos animales per se no representan o pareciera que no representan un riesgo directo ante el contacto con los animales. Un aumento de la actividad humana podría introducir cepas resistentes o patógenas y alterar este equilibrio. O sea, en este momento es un grupo de animales vulnerable porque tienen un montón de bacterias que son silvestres y por lo tanto están en riesgo de la entrada, digamos, de bacterias de influencia del ser humano. Desde el punto de vista de conservación y vigilancia, ¿verdad? Esos hallazgos permiten establecer una base genómica, ¿verdad? Si eso se repitiera en 2 años o 3 años, tendríamos una base inicial de saber cómo estaban las E. coli, ¿verdad? En el 2025, bueno, en este caso sería en el 2024, ¿verdad? De acuerdo con la base que se establece en este estudio. Realizar monitoreos, digamos, de estos mismos animales permitiría dar seguimiento a cómo cambia la microbiota de la fauna silvestre bajo distintos niveles de presión humana. La evidencia, digamos, que de este estudio para nosotros respalda la protección de áreas naturales. O sea, digamos, lo que yo siento que lo más rescatable de lo que hicimos es que esto respalda el trabajo de conservación que ustedes hacen. Dice, la conservación de ambientes de bajo impacto permite mantener microbiotas saludables con una presencia mínima de genes de virulencia y estos resultados podrían respaldar la implementación de políticas de conservación y gestión sostenible. La conclusión final que tendríamos del estudio es esta: alta diversidad genética observada entre aislados de coli de monos silvestres en una zona de bajo impacto antropogénico con la baja presencia de genes importantes de virulencia y resistencia antimicrobiana. Sugiere que estas poblaciones bacterianas representan un reservorio natural y estable con influencia humana mínima. Desde una perspectiva de salud pública, estos hallazgos reflejan un bajo riesgo zoonótico y una expansión limitada de la contaminación antropogénica. Y con esto termino. Les agradezco nuevamente la oportunidad que nos dan para venir a contarles lo que hemos hecho con mucha humildad del trabajo que ustedes realizan y espero que esta información sea útil para ustedes y por supuesto que quedo atento a cualquier consulta que tengan respecto al trabajo.